Buenas noches. ¿Cómo están ustedes en esta preciosa noche? Bendecidos con toda bendición. Tú sabes que he estado viendo un poquitico de esa palabra bendecido. Aparece 2 veces en el Nuevo Pacto. Creo que se le ha hecho mucho énfasis por lo que explicamos la otra vez, ¿te acuerdas? O sea, si uno no se despide con bendecido o saluda con bendecido, uno está quebrantando el Nuevo Pacto, o está quebrantando algo. Entonces me comencé a ver todas las epístolas del apóstol Pablo y no hay una sola carta que él se despida diciendo bendecidos. Ni una. Él dice que la gracia de Cristo sea con vosotros. Entonces te dice, hermano, tú no puedes decir bendiciones, como que eso es en un futuro. Pero el apóstol Pablo dijo que la gracia de Dios sea con vosotros. Eso es un deseo, ¿no? Es un buen deseo. Tampoco es que vamos a quebrantar el nuevo pacto por decir, hermano, bendiciones para su vida. Porque estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de salvación, ¿verdad? Entonces, aún los saludos del apóstol Pablo en sus cartas, gracia y paz sean a vosotros. Dice gracia y paz, y que la paz de Cristo sea con vosotros. Yo voy a comenzar a hacer lo mismo. Entonces, gracia y paz a ustedes para comenzar esta noche. Y gracia y paz a todas las personas que nos van a escuchar en nuestra página de internet. Les damos la bienvenida, ¿verdad? A nuestros estudios de la palabra del Señor. Hoy no creo que me demore mucho, así que vamos a entrar de lleno en el estudio. Y vamos a continuar con el libro de Corintios. Voy a hacer una pausa ahí en un versículo bíblico que me interesa. El texto o el título, de esta noche, de este estudio, todos participamos de aquel mismo pan. Ese es el título. Todos participamos de aquel mismo pan. Y vamos a hacer como un repaso. Por cierto, les recomiendo, vamos a llegar a esa parte en este estudio de Corintios donde el apóstol Pablo trata de poner en orden el asunto de la cena del Señor y cómo la iglesia en Corintios lo estaba practicando. De paso les digo que para esa parte del estudio les voy a recomendar 3 estudios bíblicos que ya están en la página de internet que se llaman El Pan de Vida. Jesús, el Pan de Vida. La primera, la segunda y la tercera parte. La primera, la segunda y la tercera parte. Jesús, el Pan de Vida. No estoy seguro si voy a volver a dar la clase, así que tal vez pase por alto esa parte de Corintios porque ya se explicó, ya se desarrolló. Entonces, tanto a los que están aquí presentes como a los que nos escuchan, la recomendación de ese estudio, lo voy a volver a repetir cuando llegue ese momento, es la primera, la segunda y la tercera parte del estudio Jesús, el Pan de Vida. Y ahí entonces nosotros explicamos un poquitico más en detalle esa parte de Corintios. Por ahora les voy a pedir por favor que vayan a 1 Corintios 10, 17. 10, 17. Y le damos gracias al Señor por permitirnos estar acá, ¿verdad? 1 Corintios 10, 17, por favor. Cuando estén ahí dicen amén, gloria a Dios, Abba Padre, Cristo vive. Dice, porque siendo muchos, somos un solo pan. En otras traducciones, ¿quién tiene la Reina Valera? Hermana Carmen, ¿qué dice el suyo? Y dice, siendo uno solo el pan. Correcto. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la primera parte hay versiones que dicen, siendo un solo el cuerpo. En esta traducción dice, porque siendo muchos, somos un solo pan. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que un solo es el pan y un solo es el cuerpo de Cristo.
Dice, y un solo el cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a definir un poquito lo que estamos hablando cuando hablamos de pan. Esto es importante que lo pongas en tus notas, por favor. Cuando hablamos de pan, estamos hablando de un cuerpo, de sacrificio, de ofrenda. ¿Sabes qué estamos hablando también? De muerte. Cuando hablamos de pan, podemos fácilmente usar sinónimo como un cuerpo, un sacrificio, una ofrenda, muerte. Específicamente hablando del Evangelio, porque cuando habla de pan está hablando de algo que sucedió, ¿correcto? Que se llama la Pascua. Esa Pascua, el pan que se partía en esa ceremonia dada por Dios al pueblo de Israel, representaba un cuerpo, representaba un sacrificio, representaba ofrenda, representaba muerte. ¿Qué hacía la Pascua? La Pascua anunciaba los sufrimientos del Mesías. Porque en la Pascua se mataba un cordero, ¿verdad? Las copas también, ¿verdad? Dentro de esa ceremonia anunciaba pues la sangre, ¿no? O la sangre del Mesías, ¿no? Y cuando hablamos de sangre bendecido, ¿qué estamos hablando? De lo mismo, sacrificio, muerte, ofrenda, ¿verdad? Lo mismo. Entonces lo que tenemos que entender es que el apóstol Pablo se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a eso. Entonces dice, porque siendo muchos somos un solo pan, o siendo un solo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hubo un solo cuerpo, o un solo pan, que fue sacrificado por nosotros, ¿verdad? Uno solo. Nosotros no dependemos de los sacrificios de los toros y los machos cabríos. Entonces aquí te está diciendo, mira, hay un solo cuerpo, o un solo pan, que es lo mismo que un cuerpo, y un solo cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, porque todos participamos de aquel mismo que, dice al final del versículo 17, porque todos participamos de aquel mismo pan. ¿De qué? De aquel mismo cuerpo, de aquel mismo sacrificio, de aquella misma ofrenda, de aquella misma que muerte. Vamos a ir un momentito a Lucas 22, por favor. Lucas 22. Lucas 22, 1. Lucas 22, 1 dice, y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba ¿qué cosa? La Pascua. ¿Por qué los panes eran sin levadura? Porque no podían estar leudados, porque representaban la pureza del sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? Lo que había ahí era la Pascua. Lo que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 10, 17, es que todos fuimos partícipes de este sacrificio. La Pascua anunciaba los sufrimientos del Mesías. El 7, por favor. Dice, y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era menester, ¿qué cosa? Matar la Pascua. Entonces nosotros hemos participado de la muerte, del cuerpo, del sacrificio y de la ofrenda de Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Corintios. Todos nosotros participamos de eso, a través de la Pascua. El asunto es de que en este momento la Pascua era solamente ¿para quiénes? Para los judíos. Pero vamos a ver más adelante que la cosa cambia, ¿no? Es una sombra, dice Hebreos, es una sombra de los bienes venideros. Entonces dice, en el cual era menester matar la Pascua. ¿O matar qué? Un cordero, un sacrificio. Versículo 8, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua o prepararnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la aparejemos o la preparemos? Y él les dijo, aquí cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro con agua,
seguirle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Jesucristo estaba participando de la Pascua, siendo la misma Pascua anunciando la muerte de él mismo. Pero en ese momento se estaba cumpliendo ¿qué? La profecía, ¿no? La profecía que iba a venir un Mesías y iba a sufrir. Versículo 12 dice, entonces él os mostrará un gran cenadero alto aderezado, aparejarla ahí o prepararla ahí. Y yendo ellos, halláronlo todo como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y cuando fue hora, se sentó a la mesa, y con él los 12 apóstoles. Y les dijo, con deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Una el versículo 15 con el versículo 7, por favor. Ponle una línea ahí o algo, una referencia. Porque ¿qué dice el 7? Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era menester, ¿qué cosa? Matar la Pascua. En el 15 él dice, y les digo, con deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. De ese pan bendecidos, nosotros participamos también. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Dice, y tomó la copa y dio gracias y dijo, tomad esto y divididlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hay una traducción, que eso lo mencionamos en los estudios que les mencioné, que dice, esto es lo que habla de mi cuerpo. Cuando les dice, este pan habla de mi cuerpo, porque obviamente el pan no es su cuerpo, representaba su cuerpo, era una sombra, ¿verdad?, de lo real. Dice, y tomó pan, dio gracias y lo partió. También esa traducción dice que tomó el pan de ¿qué? Del medio. ¿Te acuerdas? Tomó el pan del medio y dijo, esto habla de mi cuerpo. Si el pan está hablando de cuerpo, sacrificio, ofrenda, y esa traducción habla del pan de en medio, es porque del medio él murió entre dos ladrones. Entonces él dice el pan de en medio, su cuerpo. Entonces aquí la traducción más correcta sería, y tomó el pan de en medio y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, este pan o esto habla de mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En otras palabras, haz lo que te estoy diciendo, porque cuando me mires morir en el medio, te vas a acordar de lo que te había dicho. Dice el 20, asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, o el nuevo testamento, en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa representaba que su sangre, su sacrificio, su muerte, su ofrenda. Ahora, los gentiles, aunque en ese momento lo que nosotros estamos leyendo era para los judíos, la Pascua se celebró a través del pueblo de Israel por miles y miles de años, ¿no? Desde Egipto. Pero eso estaba anunciando de que iba a venir un Mesías, que iba a morir, que su cuerpo iba a ser partido, porque ahí dice que el Señor cogió el pan y ¿qué hizo? Y lo partió, pero como el pan no sangra, entonces la copa representaba su sangre. Pero estas personas, ¿qué hacían con el cordero en la Pascua? ¿Qué hacían? Y se tomaban ¿qué? La copa, ¿verdad? Lo que había en la copa se lo tomaban. Partían ¿qué cosa? El pan. ¿Y qué hacían? Se lo comían, dice apresuradamente. ¿Se acuerdan eso en Éxodo? Apresuradamente, y no podía sobrar nada. Que también hablamos de la predestinación, que no todo el mundo va a ser salvo, no, Cristo no murió por todos, porque si murió por algunos y no se salvan,
quiere decir que parte de su sacrificio fue desperdiciado. Y la Pascua indica que ninguna parte del sacrificio puede ser desperdiciada. Entonces, si Cristo muere por alguien y no se salva, entonces esa Pascua es desperdiciada por esa persona. Pero según la Pascua, eso no es posible. Dios decía, recoge todo y deséchalo, quémalo. Es por eso que nadie, si Cristo murió por Carmen, Carmen se va a salvar. Si Cristo murió por Alicia, Alicia se va a salvar. Porque si no se salvan, se desperdició esa Pascua. Entonces, bueno, los judíos eran los que participaban de esta Pascua. Esta Pascua anunciaba los sufrimientos del Mesías. El pan representaba ese cuerpo que iba a ser partido. La copa representaba esa sangre que iba a ser derramada. La Pascua en sí, que significa pasar por alto, quiere decir que una vez nosotros también de igual manera participamos de esa Pascua, no vamos a morir jamás, ¿correcto? Porque en aquel tiempo el ángel de la muerte pasó por encima y no mató a ningún primogénito. Pero los que no estaban cubiertos con la sangre en las puertas, ¿qué pasó? Murieron todos. O sea, desde ese momento ya tú puedes ver la predestinación de Dios, unos sí, unos no. El pueblo de Israel lo escogió por soberanía, al pueblo de Egipto él quiso mostrar en ellos su poder. Y eso fue lo que hizo, y eso te lo dice en Romanos, ¿no? Ahora, los gentiles no participaban de esa Pascua, pero sí participamos del sacrificio de Cristo. Vamos a Hechos 9:15, por favor. Hechos 9:15. Tú sabes que vamos a leer desde el 11, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas, por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos de este varón, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Todo porque el apóstol Pablo perseguía, ¿no?, a la iglesia. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque él me es un vaso, ¿qué cosa? Escogido. No fue que Pablo quiso, eso no fue por libre albedrío, bendecido. Eso fue porque Dios lo escogió. Un vaso de misericordia, ¿verdad? Para llevar mi nombre delante de ¿quiénes? De los gentiles. Hasta ese momento no se sabía que los gentiles también eran partícipes de la salvación. Pero fíjate, no solamente los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Por eso es que Pablo en Corintios dice, todos participamos de aquel pan. El pueblo de Israel primero, a través de la Pascua, a través de la muerte, a través de creer. Esa es la manera que nosotros hoy en día participamos de esa Pascua. Vamos a Hechos 10:45. Hechos 10:45. Hasta este momento se pensaba que la salvación era solo para los judíos. Los gentiles no entrábamos en esto todavía. Pero también participamos del mismo pan. El título del mensaje, todos participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, participamos de aquel mismo cuerpo, sacrificio, ofrenda. ¿Sale? Esa es la idea, ¿no? La idea no es que el apóstol Pablo está diciendo que hay que ir a comerse un pedazo de pan. La idea es de que entendamos lo que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 45 dice, y se espantaron los creyentes que eran ¿de quién? ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. ¿Y por qué se espantaron? Mira, que habían venido con Pedro de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ahí en ese momento? Estaban participando ¿de qué? Del mismo pan. El mismo pan que vieron los judíos, Pedro, Juan, todos los 12 apóstoles en el ministerio del Señor, y creyeron ese sacrificio y vieron esa resurrección. ¿Qué vieron? El pan, la Pascua, la copa, el cumplimiento de las profecías del Mesías.
de los sufrimientos del Mesías. Lo vieron con sus propios ojos, fueron testigos de eso. Comenzaron a predicar, pero hasta ese momento no se sabía que los gentiles también iban a participar de eso. Pero entonces se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 11:1, ahí mismo, por favor. Dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintios? Bendecido, todos hemos participado del sacrificio de Cristo por nosotros. Y esa Pascua real, ese sacrificio real, ¿sucedió cuántas veces? Una sola vez. ¿La tenemos que volver a hacer? No se puede ya, ¿verdad? Ya no se puede. Ya no queremos la sombra tampoco de lo que era eso, ¿no? Entonces no estamos aquí para inventarnos ningún tipo de escena que según nosotros represente eso. Porque la Pascua, y eso lo hablamos en esos estudios, la Pascua tenía parámetros claros, ¿verdad? Los días, los panes sin levadura, 7 días de panes sin levadura, en qué momento se iba a comer, cómo se iba a comer, cuándo se iba a comer, cómo cocinarla, las hierbas amargas. Pero lo que nosotros hemos inventado de lo que es la Santa Cena, nadie sabe cómo hacerla. No se sabe si es los domingos, una vez al año. Hay unas iglesias que lo hacen una vez al año, hay otros que lo hacen todos los domingos, hay otros que no lo hacen, hay otros que lo hacen cuando se acuerdan. Porque como no está establecido en el Evangelio, entonces nos hemos inventado cualquier manera de hacerlo. Porque queremos pensar, no, es que Cristo estableció la cena o la Santa Cena en ese momento que comió. El Señor iba cuando estaban los panes sin levadura. El Señor comió la Pascua cuando tenía que comer la Pascua. Cuando en ese momento se estaba celebrando la Pascua en Jerusalén. Claro. Entonces el 11:1 dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 18 del capítulo 11, por favor. 11:18. 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién dio el arrepentimiento? ¿Qué dice ahí? Entonces no es por libre albedrío, ¿verdad, bendecido? Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todos participamos del mismo pan, ofrenda o sacrificio. Bendecidos, el pueblo de Israel fueron los primeros que recibieron la palabra del Señor, practicaron la Pascua. El pan significa cuerpo, sacrificio, ofrenda, muerte. La Pascua anunciaba los sufrimientos del Mesías. La copa igual, representaba sangre, sacrificio, muerte, ofrenda. Una vez Cristo muere, que Él es nuestra Pascua, nosotros participamos de ese pan. Y se hizo una sola vez y para siempre. ¿Cómo participamos de ese pan? Por medio de la fe, por medio del creer. Efesios dice que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo similar trajimos la semana pasada, donde dijimos que había un orden, ¿verdad? Que somos escogidos primero, llamados después. Pero ese llamamiento se manifiesta, dice, después de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento que haces, participas del mismo pan, del mismo sacrificio. Hebreos 10:14, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, porque con una sola ofrenda, dijimos que el pan significaba ¿qué cosa? Ofrenda, muerte, sacrificio, cuerpo. Aquí te está diciendo, porque con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, con un solo cuerpo, ha hecho perfectos por siempre a los santificados. En ese momento, bendecidos, todos esos santificados, participamos ¿de qué? Del mismo pan.
¿Cómo? Escuchando el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él y siendo sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Mire el versículo 10, por favor. Por la cual voluntad somos santificados. En ese momento que hicimos, participamos del mismo pan. Por la ofrenda, o el pan, o el cuerpo, el sacrificio. ¿Ofrenda para qué? Para morir, ¿verdad? Del cuerpo de Jesucristo, ¿hecha cuántas veces? Una sola vez. Gloria a Dios. Dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos que. Pero se acaba de decir ofrenda, porque es lo mismo. En el 10 dijo, por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y aquí dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces bendecido? Una sola vez. Entonces, ¿cuántas Pascuas nos salvan a nosotros? Una sola. Jesucristo, mi amado. Una sola. Porque Él dijo, este es el pan que habla de mi cuerpo. Te amo, Jesús. De la sombra a la realidad, ¿verdad? De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Efesios 2:16, por favor. ¿Tú sabes qué? Vamos a leer desde el 11. Desde el 11, 2:11, por favor. Dice, por tanto acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Eras en otro tiempo, ¿qué cosa? Gentiles. Lo leímos en Hechos, ¿verdad? Que les sorprendían a los de la circuncisión que sobre los gentiles también era derramado el Espíritu Santo. Dice que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oye, qué importante ese versículo ahí. Si tú no estabas bajo el pacto, si tú no estabas en Israel, eras sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque a través de ellos vino la palabra de Dios, ¿verdad? El antiguo pacto. Pero nosotros éramos extranjeros, no éramos parte del pacto, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Mas ahora, ¿qué dice? En Cristo. ¿Por qué? Todos participamos ¿de qué? Del mismo pan. Ahora en Cristo. Qué tremendo. Vosotros que en otro tiempo estabais ¿cómo? Lejos. Habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Por el mismo pan bendecidos, por nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintios 10. Todos participamos del mismo pan. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Cuando dice un nuevo hombre, ¿qué está diciendo? Un solo cuerpo. ¿Qué es lo que dice en Corintios 10:17? Aunque un solo pan es un solo cuerpo, porque todos participamos del mismo pan. Una vez participamos del pan, somos parte del cuerpo de Cristo bendecido. 16. Y para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo, ¿por qué medio? ¿Qué es eso? Sacrificio, ofrenda, muerte, cuerpo. Habiendo matado por ella la enemistad. Capítulo 3, versículo 6, por favor, ahí mismo. Que los gentiles sean coherederos. ¿Y de un mismo qué? Cuerpo, lo que leímos al principio. Y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ahí es donde todos comemos el mismo pan. Somos partícipes del mismo pan. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo Jesús por el
Evangelio. 4:4, por favor, Efesios 4:4. Aquí más claro no puede ser. 4:4. ¿Qué dice? Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una esperanza. ¿Cuál es ese llamamiento de esa esperanza? El Evangelio. ¿De vuestra qué? Vocación. Ahí está el cuerpo de Cristo, la iglesia, un espíritu sellado con el Espíritu Santo y llamados por la esperanza que es el Evangelio. Todos hemos participado de un solo pan y somos parte del mismo cuerpo. Colosenses 3:15 y ahí terminamos, por favor. Yo creo que estamos cenando bastante sustancioso. ¿Estamos ahí? Dice, y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a leer hasta el 17 porque hay buenos consejos ahí. Dice, la palabra de Cristo more en vosotros ricamente. ¿Qué es eso? Esa es la cena, bendecido. Esa es tu cena. En Juan él dijo, mis palabras son vida y son ¿qué? Espíritu. Aquí Pablo te dice, la palabra de Cristo mora en vosotros ricamente, en toda sabiduría, enseñanza, amonestación, los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Bendecido, todos participamos del mismo pan, del mismo sacrificio, de la misma ofrenda, de su muerte. Todos participamos de esa misma copa también, ¿verdad? Sí, Señor. Porque esa copa también hablaba de su sangre, de su sacrificio, de su muerte, de su ofrenda. Pero la verdadera Pascua para nosotros se realizó una sola vez y para siempre. Bueno, vamos a leer el 23 al 24. Y todo lo que hiciereis, hacedlo de corazón como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis el galardón de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Hay una advertencia también, mas el que hace mal recibirá por el mal que hiciere, y no hay acepción de personas. Eso es lo que estaba pasando en Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba tratándolos como ¿a qué? Niños en Cristo, carnales. Por eso que los estaba regañando, les tenía que amenazar, les tenía que decir un montón de cosas. Porque a los niños hay que hacerles eso, ¿no? A los niños hay que amenazarlos, hay que regañarlos, hay que castigarlos, hay que ponerles ejemplos buenos y malos. Pero con los que hablamos sabiduría, no hay necesidad de tanto, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, comentarios? Que la gracia del Señor sea con todos vosotros.